En este video aprenderás a construir un relé de estado sólido paso a paso, 100% electrónico, para que reemplaces tu antiguo relé electromecánico. Otro de mis videos altamente técnicos con un alto contenido teórico y práctico. Hemos dicho, y eso ya lo sabemos en otros videos, que cuando el transistor MOSFET está en corte, cuando yo no cierro este interruptor, hemos dicho que este transistor no conduce. Y al no conducir, todo el voltaje de la alimentación va a caer entre el drenador y surtidor. Y nada en la carga. Ojo con el detalle. Eso es lo que vamos a comprobar. Y lo más importante, sin límite de tiempo para tu buen aprendizaje. Vamos a medir también el voltaje VGS luego, encendiendo en este caso el multímetro. Vamos a encender la fuente de 24 voltios con un voltaje de entrada de 12 voltios. Miren, ahí. Y ahora voy a disparar el MOSFET. Perfecto. Miren la corriente, 1.16 amperios. Están viendo, 1.16 amperios. Lo apago. Así que si amas la electrónica y te apasiona, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Me complace en presentarle esta 14ª clase maestra de electrónica, en donde vamos a aprender electrónica paso a paso, sin límite de tiempo, porque la intención de este canal siempre ha sido que ustedes puedan aprender sin importarnos el tiempo y sin costo alguno. El circuito propuesto es un circuito interesante porque normalmente solemos usar un relé para controlar cargas eléctricas de grandes cantidades de corriente. Sin embargo, el día de hoy vamos a reemplazar ese relé electromecánico por un relé de estado sólido, de manera tal de que vamos a construir un relé de estado sólido electrónico paso a paso para tu buen aprendizaje. Para ello vamos a empezar primero diagramando cómo funciona un pequeño relé electromecánico y cómo lo controlamos con un simple microcontrolador o con 5 voltios o con 12 voltios. Vamos a empezar de esta manera, utilizando de preferencia en este caso el lapicero de color rojo. Vamos a suponer que yo tengo acá una carga de 12 voltios, ¿no? Acá yo voy a utilizar un relé de 12 voltios, ¿no? Este es un relé de 12 voltios. Vamos a poner 10 amperios, ¿no? En paralelo, y esto ya lo hemos visto, a la bobina vamos a usar un diodo clamping. Ya le hemos explicado hasta el cansancio el diodo clamping, ¿no? Y para poder controlar este relé electromecánico, yo voy a utilizar en este caso un transistor con emisor común a tierra, ¿no? GND, ¿no? Este relé lo que va a hacer es cerrar sus contactos, ¿no? El común, ¿no? El común con el normalmente abierto, de manera tal de que pueda alimentar una carga, para este caso de 12 voltios, ¿no? Vamos a suponer que la carga es de 12 voltios, acá, ¿no? Conectamos el común acá, va a cerrar con este circuito y aquí yo voy a conectar una carga, ¿no? RL, y este señor va a ir a tierra, ¿no? A GND, ¿no? Acá tengo la carga de RL. Este transistor lo voy a controlar con una pequeña resistencia de base, RB, ¿no? Normalmente solemos hacer acá. Y aquí le aplicamos la fuente de alimentación, que esta fuente de alimentación normalmente puede ser de 5 voltios para un microcontrolador o incluso de 12 voltios. Pero esta fuente de alimentación que puede venir de un microcontrolador, ¿no? Un microcontrolador como por ejemplo Arduino, o incluso 3.3 voltios como lo hemos visto en otros videos, puede enviar una información digital para poder saturar ese transistor y hacer que el relé se cierre y la carga se alimente, ¿no? Lo importante aquí es que tenemos que este circuito de control tiene una fuente de alimentación de 5 voltios, por ejemplo si es Arduino, ¿no? Vamos a suponer que es 5 voltios, y la tierra está conectada, este es GND1 y este es GND2, ¿no? GND2. A pesar de que yo tengo los 5 voltios, yo podría controlar este transistor uniendo las dos
tierras para poder controlar el relé y activar la carga cuando existe acá un uno lógico, ¿no? Este es el funcionamiento convencional. Cuando existe un uno lógico, lo que hago es envío un uno lógico acá, saturo el transistor, hago que circule una corriente hacia tierra, se cierran los contactos de relé y la carga trabaje. Pero la carga no debe exceder, para este caso, más de 10 amperios, ¿no? Obviamente 8, 7.5, 5 amperios, 1 amperio, que no exceda la carga máxima que puede llegar a soportar, en este caso la corriente, el relé, ¿no? Pero ¿qué sucede con este circuito? Normalmente este relé es un dispositivo electromecánico que utiliza, obviamente en este caso, contactos mecánicos que a la hora que se activan va a cerrar los contactos y producen un chisporroteo. Ese chisporroteo con el tiempo produce un desgaste interno en los contactos y este señor se va a destruir con el tiempo. Con el uso constante para activar y desactivar la carga se va a destruir este dispositivo electromecánico. Y no solamente ello, si yo quiero utilizar una carga, por ejemplo, de 50 amperios, ¿qué tendría que hacer? Poner acá, obviamente, una fuente de alimentación que me permita manejar 50 amperios. Y no solamente ello, sino que el relé debe permitir sus contactos poder utilizar o soportar esa cantidad de corriente para poder activar la carga de relé. Si el relé no soporta los 50 amperios, simplemente se va a quemar el relé y obviamente no voy a alimentar la carga. Esa es otra de las deficiencias de utilizar un dispositivo electromecánico. Para solucionar esto, existen obviamente los relés de estado sólido, que es lo que vamos a utilizar en este video para poder explicarles cómo construir un relé electrónico 100% de estado sólido paso a paso. ¿Ok? Para ello vamos a empezar este video diagramando a mano alzada para tu buen aprendizaje. Utilizamos regla, lapicero de 2 colores y para ello vamos a utilizar un transistor de metal óxido semiconductor, es decir, un MOSFET canal N, que lo hemos usado hasta el cansancio aquí en este canal por su facilidad de uso. Vamos a diagramarlo aquí al lado derecho. Vamos a ponerlo. Este dispositivo es un MOSFET canal N. Acá, y acá es un MOSFET canal N, ¿no? Por aquí, acá viene por acá y acá viene otro. Si es MOSFET canal N, como ya lo hemos dicho, la flecha en este caso va hacia adentro, ¿no? La flecha va hacia adentro y aquí sale el terminal del source. Acá sale el terminal del drenador y por acá viene la compuerta, ¿no? El terminal de la compuerta, ¿no? Para este caso, acá tenemos la identificación de pines gate, drain and source, y para este caso podemos utilizar el famoso conocido Q1, vamos a poner el transistor Q1, el IRFZ 44N, ¿no? Ya lo hemos utilizado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Lo importante de este transistor es que va a poder manejar, este transistor MOSFET de canal N, va a poder manejar grandes cantidades de corriente. Vamos a ponerlo así, ¿no? Estamos hablando de una corriente de drenador y de hasta, en este caso, 55 amperios. Ojo, hasta 55 amperios. Y un voltaje BDS, o sea, de drenador a surtidor. En este caso, la corriente ID es de 49 amperios. 49 amperios, ¿no? 49 amperios. Y el voltaje BDS o BDSS es de 55 voltios, ¿no? Acá era al revés, me había confundido. ¿Ok? 49 amperios o un voltaje BDS de 55 voltios. Entonces, de cajón ustedes se dan cuenta que este dispositivo va a ser el dispositivo que va a controlar electrónicamente nuestra carga. Y si ese dispositivo puede soportar hasta 49 amperios, la corriente máxima del drenador para poder activar la carga va a ser esta. Es decir, tenemos que utilizar una carga como máximo que pueda llegar a consumir hasta 45, 48 amperios, ¿no? Con un voltaje máximo de hasta 55 voltios, sin que este señor se destruya, obviamente poniéndole un buen disipador. Entonces, esa es la gran diferencia con respecto a un dispositivo electromecánico, en este caso un relé convencional. Dos puntos importantes: el voltaje. Es difícil conseguir un relé de 55 voltios
y más aún difícil conseguir un relé de 49 amperios y encima que tenga contactos que con el tiempo se van a desgastar. Sin embargo, este señor es electrónico y obviamente no va a tener problemas a la hora de hacer la conmutación para activar la carga. ¿Ok? Ese es por un lado. Seguimos nuestra travesía para poder explicar cómo funciona este circuito. Y aquí vamos a aplicar la primera tierra, ¿no? GND, ¿no? Vamos a ponerle GND acá, o ground. Acá GND con negro, GND, vamos a ponerle GND2. De ahí les voy a decir por qué. Vamos a ponerle acá GND2. Ojo. Porque va a haber una GND1. Vamos a aislar las fuentes, tanto de la fuente de control como la fuente para poder controlar la carga a través de un octoacoplador. Ojo con el detalle. ¿Ok? Entonces, el surtidor va a una primera tierra llamada GND2. Y no solamente ello, el drenador lo vamos a conectar obviamente a nuestra carga. Vamos a ponerlo por acá. Drenador a la carga, ¿no? Acá a la carga. Y luego de la carga aquí va a ir a la alimentación, ¿no? Para este caso la alimentación va a ser de más 5 voltios hasta 24 voltios. Ojo con el detalle, hasta 24 voltios. Es decir, nuestra carga para las pruebas, para este circuito, va a manejar voltaje desde 5 voltios hasta 24 voltios. Es decir, ya se imaginan que en la parte práctica de esta 14ª clase maestra vamos a utilizar varias pruebas con varias cargas, haciendo uso de una fuente de alimentación o de una entrada de alimentación desde 5 hasta 12 voltios. Miren la belleza de electrónica, que nosotros podemos diseñar nuestros propios circuitos sin ningún problema, ¿no? Acá voy a poner la carga, ¿no? Acá vamos a poner la carga, RL, es una carga, puede ser un foco, una lámpara, un motor, como lo vamos a ver luego en la parte práctica. Acá tenemos el más, ¿no? El menos, ¿no? Esta es la carga, load. Y esta carga, como les decía, es de 5, de más 5, ¿no? Más 5 hasta 24 voltios. Es más, vamos a usar un motor de 24 voltios como vamos a ver después en la parte práctica. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos para que este señor, este MOSFET se active, ¿no? Necesitamos una resistencia, ¿no? Una resistencia para evitar los falsos disparos, que también lo hemos visto incluso en los videos anteriores. Una resistencia para poder polarizar y evitar que el MOSFET se dispare constantemente, ¿no? Por la capacitancia parásita que él tiene internamente. A esta resistencia le vamos a llamar R3, vamos a ponerlo por acá, R3, ¿no? R3, y le vamos a poner el valor de 10K, ¿no? Ese es por un lado, conectado a la tierra 2, y no solamente ello, para poder validar que el voltaje que estamos aplicando después del octoacoplador está activando o no activando la carga a través de la compuerta con respecto a GN2. Para ello voy a utilizar aquí, en este punto de la compuerta, acá, voy a poner dos dispositivos, acá uno pequeño, una resistencia, y luego un diodo, para en mi caso, un diodo LED verde, ¿no? Vamos a poner acá un diodo LED verde, ¿no? Ponemos aquí, hacia abajo. También hacia tierra, ¿no? Hacia la tierra GN2. Acá voy a poner la resistencia, una resistencia de polarización de este LED, ¿no? Acá vamos a ponerle R4. Y como la cantidad máxima que va a poder soportar este circuito de la compuerta con respecto a su surtidor es de 12 voltios, entonces necesitamos una resistencia, en este caso de 1K, R4 va a ser una resistencia de 1K, y este es un diodo LED 1, verde, ¿no? Ponerle LED 1 verde, ¿ok? Ahora, ustedes se preguntarán por qué estoy poniendo aquí, entre la compuerta y el surtidor, y por qué no ponerlo también en paralelo, aquí, a la carga, ¿no? Para saber si se está activando o no. ¿Sí? Pues puedo utilizarlo acá para saber si estoy enviando el voltaje correcto a la compuerta, y si yo quiero saber
que se va a activar la carga, lo puedo poner en paralelo a la carga. Cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. Ahora, obviamente, si van a aplicar una carga de 24 voltios con un K, van a destruir al diodo LED 1, ¿no? Por eso es que le he puesto entre la compuerta y tierra. Ojo con el detalle. Si ponen esta configuración, un K de 1/4 de watt con un diodo LED 1 verde o cualquier color en paralelo a la carga y le ponen 24 voltios, lo van a destruir de cajón. Eso ya lo sabemos, ¿no? Además, hemos hecho otros videos donde hemos calculado la resistencia y todo cuando manejamos diferentes tipos de voltajes de control. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y no solamente ello, aquí voy a tener que utilizar otra resistencia. Miren, otra resistencia. Vamos a ponerle otra resistencia aquí. Otra resistencia. Para evitar que este MOSFET se destruya cuando aplicamos un voltaje de carga superior. Eso lo vamos a explicar después en la parte del análisis técnico. Por ahora estamos diagramando. Esta es la resistencia de R2. Vamos a poner acá R2. Y esta resistencia es de 2.7K. Vamos a ponerlo abajo 2.7K. 2.7K. Todas las resistencias que estamos manejando son resistencias de bajo bateaje. Estamos hablando de resistencias de 1/4 de watt. Ojo con el detalle, 1/4 de watts. Todas las resistencias. Así que son muy fáciles de conseguir. Y aquí viene la parte interesante, ¿no? Hasta ahí yo ya estoy controlando la compuerta de este MOSFET IRF-Z44N para poder encender o apagar, en este caso, la carga desde 5 voltios hasta 24 voltios. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿cómo es que yo aíslo la señal de control de la carga, ¿no? De la corriente que voy a aplicar a la carga? Para ello vamos a utilizar un dispositivo interesante que también lo hemos visto en otros videos. Es más, hemos hecho un video exclusivo hablando de este dispositivo. Y para ello voy a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo así. Estamos hablando de un octoacoplador. Poner su emisor. Saben muy bien que los octoacopladores, las bases, en este caso de un fototransistor, está al aire, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y aquí, este colector lo vamos a llevar hacia BCC. Si estamos hablando de la segunda fuente de alimentación, acá. Vamos a verlo acá. ¿No? Acá. Ahí. Y estamos hablando de un octoacoplador, que vamos a diagramarlo por acá al lado izquierdo. Vamos a ponerle su diodo infrarrojo, ¿no? Su diodo infrarrojo, la parte de abajo. Su terminal del cátodo, su otro terminal del ánodo, ¿no? Y aquí vamos a ponerle en puntillas el encapsulado. En este caso es un DIP Inline Package de 4 pines. Estamos hablando de un octoacoplador solamente de 4 pines y que también ya lo hemos usado mucho aquí en mi canal de YouTube. Vamos a poner el nombre, el PC817, ¿no? PC817. Este PC817 es un octoacoplador o un octoaislador que va a poder aislar la señal de control del control electrónico hacia la carga, utilizando dos fuentes de alimentación totalmente distintas, como vamos a ver luego, pero uniendo las tierras. Ojo con el detalle, uniendo las tierras. Entonces, este octoacoplador PC817 está formado por un pequeño diodo, acá. Este es un diodo infrarrojo, ojo, es un diodo infrarrojo, que emite una señal infrarroja hacia la base de este otro fototransistor, de manera tal de que cuando yo le aplico un voltaje hacia tierra a este PC817, a su diodo infrarrojo, lo que va a hacer es conducir la base y hacer de que la corriente circule en ese sentido para poder activar la carga. Eso vamos a ver luego, la parte técnica de la explicación a través del análisis técnico. Va a dar redundancia. Aquí vamos a mandarlo a la primera tierra. Ojo con el detalle, acá viene la primera tierra. Vamos a ponerle GND1, lo que les hablaba, GND1. Este es GND2, ojo con el detalle. Lo importante aquí es que para que esto funcione, como vamos a ver luego, es necesario unir las tierras.
Vamos a explicar luego eso después, aunque ya muchos de ustedes lo conocen. Luego aquí, algo importante a tener en cuenta, vamos a ponerlo hacia arriba. Miren, el diseño es un diseño muy simple, ¿eh? Quieren hacer su propio sistema de control electrónico de estado sólido. Este es un circuito ideal para ustedes, para poder manejar diversos tipos de voltajes de control y de carga. Ojo, vamos a poner una resistencia acá, ¿no? Y esta resistencia es R1, y esta resistencia vendría a ser una resistencia de 2.2K. Ojo con el detalle, 2.2K. Vuelvo a repetir, todas las resistencias son de 1/4 watts. Aquí voy a ponerle, para mi control, le voy a poner un interruptor, ¿no? On-off. Ojo, un interruptor on-off. De ahí les voy a explicar por qué. Voy a ponerle aquí switch 1, ¿no? PCBGO, la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito. Y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Y luego de ello lo voy a conectar a la alimentación, ¿no? Acá, a la alimentación. Vamos a ponerle en rojo la alimentación. Vamos a ponerlo así para que se entienda. Esta alimentación obviamente puede venir de un microcontrolador o de una fuente externa, ¿no? Para este caso vamos a ponerle una fuente externa, acá el más, ¿no? El más. Estamos hablando de una fuente de entrada DD5, más 5, 9 y 12 voltios. Ojo con el detalle, pueden utilizar DD más 5 voltios, DD más 9 voltios y hasta 12 voltios de entrada con este circuito. Obviamente aquí, ¿no? Vamos a ponerlo así, obviamente aquí, aquí está conectada hacia GND1. Tiene su fuente de alimentación, como les decía, GND1 o ground, GND1. Acá tenemos la otra fuente de 5 voltios hasta 24 voltios GND2 para manejar diversas cargas. ¿Por qué estamos utilizando fuentes distintas? Porque obviamente lo importante de todo esto
es poder proteger la señal de control de las altas corrientes. Acá estamos hablando de una carga que puede llegar incluso a manejar hasta 49 amperios, y acá estamos hablando de corrientes muy pero muy pequeñas, por ejemplo un microcontrolador. ¿Okay? Para nuestra prueba no voy a usar un microcontrolador, voy a usar una fuente de entrada con más 5, más 9 y más 12 voltios, y voy a poder controlar cargas de 5 voltios, 9 voltios y 12 voltios e incluso 24 voltios. Ojo con el detalle. Esa es la gran diferencia entre un relé de estado sólido con un relé electromecánico. Ahora, acá no termina el tema, ¿no? Acá hay algo importante a tener en cuenta. Es que voy a ponerle puntos de conexión para poder realizar mediciones, ¿no? Para ello, uno de los primeros puntos de conexión, voy a ponerle PC1 acá. Vamos a ponerlo así. Este es un punto de conexión nada más, ¿no? Vamos a ponerlo así. PC1 gate. De ahí les voy a explicar por qué. Porque cuando hagamos la parte práctica van a poderlo entender. Aquí le voy a poner PC2, ¿no? Que es la tierra. Ponerle así, la tierra. Acá vamos a ponerle PS2. GND. Hemos dicho que las tierras tienen que estar unidas, así que da lo mismo conectar a cualquiera de las tierras, porque este punto de GND1 está conectado a GND2, y ahí vamos a explicar los por qué. Estos son puntos de conexión para poder realizar mediciones. Cuando yo quiera medir el voltaje BGS del MOSFET canal N, este IRFZ44N, voy a poder utilizar el multímetro y poder medir aquí el voltaje entre este punto PC1 y PC2. Ojo con el detalle. Ese es por un lado. El PC3, vamos a ponerle un punto de conexión acá, el PC3, para poder medir el voltaje de drenador a surtidor. Ojo, el voltaje de drenador hacia surtidor, acá. Así. Y aquí lo que voy a hacer es ponerle PC3, ¿no? PC3, Brian, o drenador, para poder medir entre este punto y aquí. Voy a poder medir el voltaje del drenador con respecto al surtidor. Y finalmente vamos a poner algo importante que después les voy a explicar ahorita cuando hagamos el análisis. Aquí entre R2, en paralelo a R2, vamos a ponerle dos puntos de conexión. De aquí les voy a explicar por qué, ¿no? Y cuando lo entiendan se van a quedar sorprendidos, porque este circuito es modular, así que podemos utilizarlo para manejar voltajes de entrada distintos con voltajes de salida en la carga distintos. Ojo con el detalle que no lo podemos hacer así nomás con cualquier circuito electrónico. Este es uno de ellos, ¿no? PC4, son puntos de conexión PC4, ¿no? Y aquí en PC4 voy a ponerle short. Ya después les voy a explicar qué es short. Y este es PC5, short. Y ahí, como está, tenemos nuestro diagrama esquemático que vamos a utilizar para este video, esta 14ª clase maestra de electrónica, en donde vamos a construir paso a paso un relé electrónico 100% de estado sólido en reemplazo de un relé electromecánico. A partir de este momento vamos a realizar el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje. Para ello voy a utilizar, como siempre, nuestro lápiz, mi pasión, la electrónica, porque la electrónica nos apasiona semana a semana, y como vuelvo a repetir, a mí no me interesa el tiempo. Ya estamos llevando una buena cantidad de tiempo involucrado solamente en el diagrama esquemático, y a partir de estos momentos vamos a empezar a analizar sin importarnos el tiempo, porque este es un video exclusivo para todos ustedes, y mi única intención es de que ustedes puedan aprender sin costo alguno, sin importarnos el tiempo, como siempre lo he dicho. Y vamos a empezar con el análisis técnico, primero localizando o identificando los componentes. Tenemos una fuente de entrada que puede ser 5 voltios, puede ser 9 voltios, puede ser 12 voltios, con su tierra conectada. Para yo aplicar esa fuente de alimentación, yo voy a cerrar un interruptor on-off acá. No es un botón pulsador, ojo, este es un interruptor on-off para mis pruebas, para la parte práctica, ¿no? Obviamente esto lo podrían dejar al aire y conectarlo a un microcontrolador o al lugar donde ustedes deseen para poder controlar la carga. Ojo, incluso hasta con domótica lo pueden controlar
conectando un dispositivo, un interruptor domótico acá, y para poder encender una carga por voz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso también lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube. Tenemos la resistencia R1. ¿Qué función cumple esta resistencia R1? Para poder polarizar a este diodo infrarrojo del PC817. Hemos dicho que el PC817, como lo estamos viendo acá estoy viendo la distribución de pines, es un dispositivo octoacoplador o octoaislador que está formado por solamente 4 pines, como estamos viendo ahí, ¿no? Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, aquí tenemos el pin 1, voy a ponerlo así con el lapicero, con el lápiz nada más, pin 1, ¿no? Pin 1, este es el pin 2, ¿no? Este es el pin 3 y este es el pin 4. Están los 4 pines. Este PC817 está formado por un diodo infrarrojo, como les decía al inicio, y un fototransistor. Para que este fototransistor conduzca en saturación, yo necesito aplicar una corriente, este diodo infrarrojo, para que él, a través de la luz, de manera óptica, excite la base fotoeléctrica de este fototransistor y haga que este señor conduzca. Mire cómo es la electrónica, ¿no? De manera óptica simplemente. Entonces, al conducir ese transistor es como si yo estuviese aplicando un voltaje en la base de ese transistor. Recuerden que el pin de la base está al aire porque estamos excitando por luz la parte fotoeléctrica de este fototransistor. De manera tal de que si yo conecto este conector a esta fuente de alimentación entre 5 y 24 voltios, voy a poder hacer conducir ese transistor que circula una corriente por este lado. Entonces, para la otra parte de la fuente de alimentación de la carga, yo voy a usar cargas desde 5, 9, 12 e incluso 24 voltios. Ojo con el detalle, como no se lo luego. Este es el voltaje de alimentación. Acá tengo las cargas que vamos a utilizar lámpara LED, vamos a utilizar motores y una serie de dispositivos para la parte práctica de esta 14ª clase maestra. Y para poder controlar la carga, hemos dicho, vamos a utilizar un MOSFET canal N, este IRFZ44N, que tiene una compuerta, un drenador y un surtidor. El surtidor conectado a la tierra de esta segunda fuente de alimentación, GNE2, y no solamente ello, para poder hacer de que este señor, este MOSFET canal N, conduzca y no se dispare aleatoriamente, hemos puesto una resistencia R3 de 10K hacia tierra, entre la compuerta y tierra, o el surtidor, para estabilizar y que los falsos disparos no se den por el ruido eléctrico externo que puede hacer de que este transistor MOSFET canal N conduzca, ¿no? Para esto sirve esta resistencia R3 y finalmente como un indicador de que estoy aplicando un voltaje aquí en la compuerta con respecto al surtidor o a GND2, como le quieran llamar, he puesto una resistencia limitadora de corriente R4 de 1K y un LED 1 verde, de color verde. El color lo pueden poner cualquier color que ustedes deseen, para poder encender el LED cada vez que yo aplico un voltaje de control en la compuerta. Como les decía al inicio, este LED yo lo puedo poner acá con esta resistencia, pero si yo utilizo un voltaje de 24 voltios con una carga de 24 voltios, una resistencia de 1K con un LED lo voy a destruir. Se quema la resistencia o incluso el LED se va a destruir, o incluso los dos se podrían destruir. ¿Okay? Obviamente hay que dimensionar, por eso que preferí ponerlo acá. Ojo con el detalle, este diseño no lo encuentran en ningún lado, es un diseño mío. Yo mismo lo diseñé para todos ustedes aquí en mi canal de YouTube y es algo que es bueno valorarlo. No importa, ustedes lo pueden compartir, lo pueden utilizar sin costo alguno, porque la intención de este canal es poder compartir conocimiento hacia todos ustedes, mis seguidores que semana a semana siguen mis videos aquí en mi canal. ¿Ok? Entonces, en este punto de acá es la compuerta, y no solamente ello, para poder, como estamos hablando de voltajes que van cambiando, que puede ser 5, puede ser 9, puede ser 12, 24, estoy utilizando una resistencia de R2 de 2.7K. Todas las resistencias son de 1/4 de watts, como les he dicho. Esta resistencia está conectada entre el emisor del fototransistor del PC817 en serie con la compuerta de este IRFZ44N, en este caso el Q1. ¿Ok? Hemos identificado todo y ahora vamos a empezar cómo funciona esto. En condiciones normales, cuando yo no cierro este botón de on-off, yo no estoy aplicando un voltaje o una corriente por acá hacia tierra, hasta el GND1, y no solamente ello, este diodo infrarrojo no está emitiendo a través de la luz una señal infrarroja para excitar
la base de este fototransistor, por lo tanto este fototransistor está al aire, está abierto, es como si no existiera, ¿no? Al no existir, porque obviamente no está circulando una corriente por acá, este punto está al aire y por lo tanto simplemente este MOSFET canal N, el IRFZ44 no conduce. ¿Por qué? Porque para que este señor conduzca yo necesito un voltaje mínimo desde 5 voltios hasta 20 voltios, más o menos 5 hasta 20 voltios. Ojo con el detalle aquí en la compuerta con respecto a su surtidor GND2. ¿Ok? Entonces, al no existir este voltaje de compuerta, BGS, como mínimo 5, obviamente ya saben que existe un voltaje BGS, este señor utiliza un voltaje BGS convencional desde 5 hasta 20 voltios, ¿no? Eso ya lo hemos explicado muchas veces. Pero también existe un voltaje BGS threshold, ¿no? Que es como mínimo entre 2.5 a 3 voltios, ¿no? Eso depende del MOSFET. Y con este voltaje es lo mínimo, la menor cantidad de corriente máxima que él puede llegar a conducir, ¿no? O sea, digamos que a partir de este voltaje él como que conduce, pero con una cantidad muy pequeña. Obviamente necesitamos garantizar de que aquí existan entre 5, 10, 12 voltios o más. Mientras más voltaje haya entre la compuerta y el surtidor, voy a hacer que circule mayor cantidad de corriente y voy a hacer que la lámpara se energice o lo que yo quiero encender o controlar trabaje a la corriente que él desea, ¿no? Ojo con el detalle. Entonces es muy importante este voltaje BGS, no utilizar el voltaje BGS threshold, que es lo mínimo que necesitas, sino un voltaje desde 5 hasta 20 voltios dependiendo de la carga. Entonces, al estar abierto este, señor, o al no aplicar, el estar abierto significa no aplicar una señal de control acá, ¿no? Si yo no aplico ninguna señal de control, este no conduce de manera óptica, no hace conducir la base de este fototransistor, esto está al aire, el MOSFET canal N, el IRF44N, simplemente no conduce y la carga se mantiene apagada. Ese es el primer estadio, el tiempo T0, ¿no? ¿Y qué sucede cuando yo aplico una señal con un microcontrolador de 5 voltios, por ejemplo Arduino, ¿no? O 4.5, 3.7 voltios acá, ¿no? Para nuestra prueba vamos a usar, por ejemplo, 5 voltios. ¿Qué sucede si yo aplico 5 voltios y quiero encender un motor de 12 voltios? Acá aplico 12 voltios. ¿Qué va a suceder? ¿No? Aplico los 5 voltios acá, cierro el interruptor, la corriente, si yo cierro el interruptor, ¿no? La corriente va a circular por acá, ¿no? Viene por acá, así, circula por el fotodiodo, circula por el diodo IR y llega hacia tierra, ¿no? Termina hacia tierra. Cierra el circuito, así, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Este señor va a emitir la luz infrarroja, va a excitar la base de este dispositivo fototransistor y va a hacer que ahora este señor conduzca. Al conducir, acá va a haber 0.2 voltios, menos 0.2 voltios, más o menos, aproximadamente. Y lo que voy a hacer es que va a circular corriente en ese sentido, ¿no? Para acá, por el colector y retorne por el emisor, acá, ¿no? Ya él condujo. Al estar en conducción, este transistor prácticamente se cierra. Es como si tuviese un cable cerrado simplemente. Y estoy haciendo que la corriente circule por él, por la resistencia R2 y llegue a este punto, ¿no? Atraviesa esta resistencia y llega a este punto. Aquí se va a bifurcar, va a ir hacia la resistencia R3, hacia tierra, ¿no? Hacia GN2. Y no solamente ello, va a ir por la base. Nuevamente se va a bifurcar hacia el LED 1. Y si yo, ojo con el detalle, si yo estoy aplicando 5 voltios y tengo una carga de 12 voltios, acá voy a tener obviamente 0.2 y acá voy a tener un voltaje BGS aproximadamente de 11 punto y algo, ¿no? 11.97, 11.98 voltios acá, como vamos a ver en la parte práctica. Acá el voltaje BGS que llega a la compuerta con respecto a la tierra 2. Al circular corriente hacia abajo, hacia el LED, a través de esta resistencia limitadora R4, voy a hacer que este LED 1, verde, o el color que ustedes le pongan, se va a encender, se va a iluminar, ¿no? Indicando que estoy excitando la compuerta con respecto a la tierra 2 o la compuerta con respecto al surtidor de transistor. Y no solamente ello, como le estoy aplicando 11.97 y es mucho más de lo que necesito, porque como mínimo es 5 voltios hasta 20 voltios, estoy aplicando cerca de 12 voltios la fuente de acá, prácticamente casi muy parecido. Entonces lo que voy a hacer es que este señor conduzca y al conducir de drenador a surtidor. ¿Cómo hago conducir eso? Simplemente la corriente viene por acá, va por la carga,
va por el drenador. Esta es la corriente ID, ¿no? Lo que les hablaba, esta corriente como máximo es 49 amperios, como máximo, ¿no? Obviamente, dependiendo de la carga, como vamos a ver, por ejemplo, si tenemos una carga, en este caso de 1.4 amperios, sin ningún problema, este relé de estado sólido lo va a poder aceptar y controlar sin ningún problema. Va por la corriente ID por el drenador al surtidor y retorna hacia tierra. Recuerden que la corriente siempre va del polo positivo al polo negativo. También lo hemos explicado muchas veces aquí en mi canal de YouTube. Entonces, de esta manera, yo con 5 voltios puedo controlar una carga de 12 voltios. De igual manera, con 9, con 5 o con 12 voltios puedo controlar cargas desde 5 hasta 24 voltios por la configuración, como se ha diseñado el circuito. Acá hay un tema interesante que hay que tener en cuenta. ¿Y qué sucede si yo tengo 5 voltios acá? Miren, 5 voltios acá, ¿no? Y acá tengo 5 voltios, tengo una carga de 5 voltios. Si yo aplico los 5 voltios, ya como lo hemos explicado, si cubre la corriente, pero este transistor, que es un fototransistor, va a conducir, pero 5 voltios. Esos 5 voltios van a llegar por acá, va a llegar a esta resistencia, y esta resistencia es una resistencia de valor ligeramente elevado, de 2.7K. Acá va a haber una caída de tensión de esos 5 voltios, y por lo tanto aquí va a haber menos voltaje entre la compuerta, es decir, va a haber un menos voltaje VGS, no van a haber los 5 voltios o 4.7 que yo necesito. Simplemente este transistor va a conducir como el voltaje VGS de threshold, pero con una corriente muy pequeña que incluso no va a poder excitar mi carga. Ojo con el detalle. Para evitar ese problema, yo lo que utilicé es punto de conexión, como les hablaba, ¿no? Primero, en la parte práctica, yo voy a utilizar lo que les hablaba, el punto de conexión. Cuando hagamos las pruebas, voy a medir el voltaje VGS entre la compuerta y el surtidor, poniendo el multímetro en PC1 con PC2. Si yo pongo un multímetro en PC1 y PC2, voy a medir el voltaje cuando el MOSFET entra en conducción o no en conducción. Ojo con el detalle. No solamente ello, voy a poder medir el voltaje de drenador a surtidor o de drenador a GND2, poniendo el multímetro, la punta positiva del multímetro en la modalidad de voltios en PC3 y el negativo en PC2 o tierra 2. De esta manera yo voy a poder comprobar electrónicamente, midiendo el voltaje, cuando el transistor está en corte o cuando está en conducción. Hemos dicho, y eso ya lo sabemos en otros videos, que cuando el transistor MOSFET está en corte, cuando yo no cierro este interruptor, hemos dicho que este transistor no conduce. Y al no conducir, todo el voltaje de la alimentación va a caer entre el drenador y surtidor. Y nada en la carga. Ojo con el detalle. Eso es lo que vamos a comprobar. ¿Y qué sucede si yo cierro el interruptor, ¿no? Haciendo que se funcione, se active el MOSFET? Cuando el MOSFET entra en conducción, existe una pequeña resistencia interna llamada RDS, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, RDS, ¿no? RDS, la resistencia de drenador a surtidor en el MOSFET, también ya le hemos explicado muchas veces, que es una resistencia muy, pero muy pequeña, ¿no? Del orden de los 0 punto y algo ohmios, ¿no? Muy pequeña, ¿no? Una resistencia muy pequeña, ojo con el detalle. Entonces, obviamente esa resistencia provoca una pequeña caída de tensión entre el drenador y el surtidor, y los 5 voltios no van a caer completamente en la carga porque hay una pequeña resistencia, ¿no? Pero es mínima, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta ese detalle. ¿Y qué va a suceder cuando él conduce? Va a haber un pequeño voltaje acá, que es un voltaje pequeño, del orden de los 0 punto y tantos voltios, pero la mayor cantidad de los 5 voltios van a caer en la carga. También lo vamos a comprobar midiendo el voltaje de drenador, surtidor o de drenador a tierra 2. Ojo con el detalle, y lo vamos a ver en la parte práctica. Y no solamente ello, puse el PC4 y el PC5. Punto de conexión 4, punto de conexión 5, que lo identifique como shorts. ¿Por qué shorts? Acá viene el tema, ¿no? Les decía, si yo pongo un voltaje de entrada de 5 voltios de Arduino, por ejemplo, ¿no? Que va a controlar toda una carga, y yo alimento este circuito con 5 voltios para manejar una carga de 5 voltios, un motor, una lámpara, qué sé yo, o de 6 voltios, por ejemplo acá, simplemente el voltaje VGS, como les decía, se va a reducir porque aquí existe un voltaje de consumo en la resistencia R2 y por lo tanto este transistor no va a funcionar. Para evitar ese inconveniente, le vamos a poner un jumper aquí entre PC4 y PC5, un jumper, vamos a ponerle aquí un jumper, ¿no? Un jumper acá, para
bypassear esta resistencia. Si yo bypasseo esta resistencia o pongo en corto esta resistencia, lo que estoy haciendo es prácticamente anularla, ¿no? Es como si yo conectase un cable entre este punto y este otro punto, ¿no? Entonces, cuando ese se activa, los 5 voltios vienen por acá, activan el transistor porque a través del infrarrojo lo está cerrando la conexión porque está haciendo conducir el fototransistor. Existen 0.2 voltios acá y esta resistencia no existe, simplemente se cierra y los 5 voltios menos los 0.2 acá van a ver 4.8 voltios, 4.7 voltios entre la compuerta del surtidor y este señor va a conducir. Es decir, utilizar este puente o este jumper cuando yo tengo una entrada de 5 de alimentación y con una carga de 5 voltios. Ojo con el detalle, es lo que vamos a ver luego en la parte práctica. Como ven, es un circuito sencillo, fácil, interesante y como les he dicho, como no me importa el tiempo, lo importante aquí es aprender y compartir los conocimientos, ¿no? Va a llegar un momento en que ya no esté con ustedes de repente y estos conocimientos van a quedar por siempre en la nube, en este caso en YouTube, y ustedes van a poderlo compartir con otras personas que quieran aprender sin costo alguno, porque el conocimiento se comparte. ¿Ok? Después de haber visto esto, ya hemos diseñado, hemos realizado el análisis y vayamos a la parte más importante que son las tarjetas de PCBGO y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGO. Como sabrás, PCBGO es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. La verdad que ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es impresionante. Vamos a abrir la caja que me llegó exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China hacia Lima, Perú. Para este caso mandé a fabricar las tarjetas en color negro. Vamos a abrirlas para poderles mostrar. Como siempre les he dicho, las tarjetas vienen altamente protegidas al vacío. Ahí les estoy mostrando, ¿no? Con doble bolsa. Vamos a abrir la bolsa para poderles mostrar la calidad que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos, ¿no? Bolsa protegida al vacío. Tenemos esta otra bolsa en color negro, no lo hice negro mate sino negro brillante, que también es un color interesante, pero muy interesante, un color agradable a la vista, y ahí les estoy mostrando la calidad en negro brillante. Miren los detalles que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Esta es una tarjeta, como les decía, de doble capa, y miren la capa. Ahí miren la capa inferior y aquí en la parte superior también tenemos algunas líneas que yo mismo diseñé para este proyecto. La idea es hacerlo lo más compacto posible para poder realizar las tarjetas electrónicas PCBs en espacios reducidos, ¿no? Logran ver la calidad y la perfección en la fabricación de las tarjetas PCBs que solamente PCBGO puede hacer para todos nosotros. Recuerden que PCBGO no solamente puede realizar proyectos con tarjetas PCBs de 2 capas, sino hasta un máximo de 5 capas. ¿Se imaginan? Este es un proyecto de 2 capas simplemente. ¿Se imaginan un proyecto de 5 capas? PCBGO puede realizar ese tipo de fabricación para tus tarjetas PCBs de tus proyectos de electrónica. Recuerda, date el gusto de realizar tus mejores diseños en las tarjetas PCBs y mandarlas a fabricar solo aquí en PCBGO. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB y vamos a empezar como siempre con los componentes más pequeños, en este caso con las 4 resistencias de 1/4 de watts. Como estamos viendo, son resistencias muy pequeñas que las podemos encontrar en cualquier lado. Luego continuamos con el octoacoplador, con el diodo LED verde, con el conector de salida, con el conector de la alimentación, con el interruptor, con el MOSFET, luego con unos puntos de conexión, que en este caso son 5 para poder medir voltaje en las pruebas, y finalizamos con la entrada a la alimentación. Y ahora sí estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital, tenemos la tarjeta PCB completamente montada con los componentes soldados. En la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico. Miren, quedó bastante bien. Y miren
el trabajo que PCBGO puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica, con un alto acabado. Este negro quedó muy, pero muy brillante. Le he puesto un zócalo para el IRFZ44N para reutilizarlo para otros proyectos. Tenemos acá la alimentación de 5, 9 y 12 voltios de entrada. La otra alimentación para la carga de más 5 hasta 24 voltios. El conector de la carga. El interruptor para poder habilitar la entrada de manera manual. El MOSFET, como ya le había explicado. El diodo de 5 milímetros verde. Las 4 resistencias 2.2K, 1K, 2.7K, 10K, el octoacoplador, el TC817 y finalmente los 5 puntos de conexión, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, como punto de conexión tierra, acá abajo. Tenemos gates para medir el voltaje entre la compuerta y tierra BGS. Luego tenemos el drenador con respecto a tierra y finalmente el puente o shorts, los conectores azules. Ahí pueden ver la tarjeta, que la verdad que quedó bastante bien. Un trabajo muy bien hecho gracias a PCBGO, que nos puede ayudar en la fabricación de nuestras tarjetas PCBs para nuestros proyectos. Pues bien, hasta aquí esta parte, y después de haber visto la implementación, el montado y el soldado de los componentes, ahora sí llegamos a la parte más importante, que es la parte práctica, en donde vamos a demostrar con varias pruebas este relé de estado sólido con alta corriente. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos listos para la parte más importante, la parte práctica. Esta práctica no la van a ver en otro video en YouTube. Es una de las mejores prácticas que voy a realizar para ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimientos sin nada a cambio. Esa es la diferencia entre este canal y el resto de canales que ustedes pueden estar suscritos, modestia aparte. Y lo vamos a comprobar. Tanto lo que hemos aprendido en la teoría, lo vamos a mostrar ahora aquí en la práctica con varias pruebas. Ojo con el detalle. No me interesa el tiempo. Lo que me interesa es probar, porque somos hombres de ciencia. Al ser hombres de ciencia, creemos no solamente en la tecnología, sino también creemos en nuestros skills, en nuestra experiencia, y más aún, al ser hombres de ciencia, creemos en la electrónica. Y si sabemos la teoría, debemos demostrar esa teoría en la práctica, porque somos hombres de ciencia, y es lo que voy a hacer en estos momentos. Entonces, tenemos nuestra tarjeta PCB con la alimentación, que todavía no la he encendido, una alimentación de entrada que vamos a ir variando desde 12, 9 y 5 voltios, como lo hemos explicado en la parte teórica, y otra alimentación para la carga. Va a depender obviamente del voltaje que soporta la carga, y vamos a empezar con una carga de 12 voltios, que es esta de acá. ¿Okay? Esta carga de 12 voltios es una pequeña lámpara LED de 12 voltios de color verde. Tenemos la alimentación acá, que todavía no he encendido, y para poder mostrar las fuentes, aquí tengo una cámara de mi celular que estoy grabando directamente a ambas fuentes. Esta es la fuente de entrada, que vamos a manejar 12, 9 y 5 voltios. Y esta es la fuente para alimentar la carga, ahí les estoy mostrando, que va a manejar 24 y 12 voltios o 9 voltios, dependiendo, o incluso 5 voltios, como vamos a ver, dependiendo de la carga. ¿Ok? Entonces vamos a empezar grabando con las dos cámaras. Estamos ahí viendo las dos interfaces de las cámaras. Y vamos a encender primero la fuente de entrada con 12 voltios. Ahí están viendo 12 voltios de entrada, no hay carga, estamos viendo ahí. Y ahora aquí voy a encender la otra fuente a la derecha, la otra fuente de la carga, ¿no? Ahí estoy encendiendo la fuente de la carga. Entonces, estoy presionando el botón de power, pero la salida todavía no la activo, y vamos a activarla aquí con este botón. Ahí estoy activando la salida para la carga. Obviamente todavía no he hecho nada. Tenemos una alimentación de 12 voltios de entrada, y vamos a empezar con la alimentación de 12 voltios. Este otro multímetro, que todavía lo tengo apagado, vamos a medir el voltaje BGS, el voltaje de drenador a surtidor, y además vamos a poner el jumper aquí entre los conectores azules. Ok, entonces vamos a empezar primero con una fuente de la carga de 12 voltios, con una carga de 12 voltios y con una entrada, como estamos viendo aquí, una entrada de 12 voltios. Vamos a presionar el botón y ahí están viendo que el LED verde se enciende y la lámpara LED se enciende. ¿Por qué? Porque está activando la carga electrónicamente, no a través de un relé mecánico, sino a través de un relé electrónico. Ahí están viendo. Yo lo puedo apagar, ¿no?
habilito la carga nuevamente, poniendo el interruptor en on y haciendo que circule una corriente por el diodo IR de este PC817 y dispare, en este caso, el MOSFET para que la lámpara se encienda. Nuevamente, ahí están viendo. Miren aquí el consumo de esta carga, aproximadamente 323, ahí están viendo, 323, 324 miliamperios, y miren el consumo acá, 5 miliamperios, ¿no? El consumo de, en este caso, de Arduino o de la fuente de entrada, que puede ser cualquier microcontrolador. Miren el consumo mínimo, 5 miliamperios, y aquí de la carga, 331 miliamperios, que es lo que consume esta carga, ¿no? Ahí están viendo esta carga. Ok, ahora vamos a apagarlo. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a ponernos por acá, lo que voy a hacer es cambiar el voltaje de entrada y lo vamos a bajar a 9 voltios. Ahí están viendo el voltaje de entrada a 9 voltios. Ahí, perfecto, 9 voltios. Ahora estamos trabajando, como están viendo ahí, con 9 voltios. Igual, enciendo un voltaje de control de 9 voltios para una carga de 12 voltios. Extraordinario, ¿no? Ahí están viendo. Apago. Voltaje de control de 9 voltios aquí. Y ahora miren el consumo, 3 miliamperios. Incluso baja porque obviamente el voltaje es más pequeño, ¿no? A menor voltaje, menos corriente de consumo, ¿no? Ahí están viendo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es bajarlo a 5 voltios, ¿no? Vamos a ver si funciona con 5 voltios. Debería funcionar, según mis pruebas. Ahí, 5 voltios de entrada, con una carga de 12 voltios. La carga sigue siendo 12 voltios, ¿están viendo? Sigue siendo 12 voltios. Y nuevamente yo presiono el botón y activo la carga, como están viendo ahí. Perfecto, ¿no? O sea, yo puedo manejar diversos tipos de entradas, desde microcontroladores desde 5 voltios hasta fuente de entrada de 12 voltios, 5, 9, 12 voltios, como lo hemos estado viendo acá, y activar una carga de 12 voltios. Ahí estamos viendo. Ok, ahora lo que voy a hacer, como lo he apagado, voy a cambiar esta carga por una carga que consume mucho más, ¿no? En este caso, vamos a ponerle esta otra carga, que es una carga, ahí están viendo, que es un foco de un auto. Vamos a conectarlo a la salida para aumentar, en este caso, el consumo de la carga y ver, para este bombillo de 12 voltios es 1.3 a 1.4 amperios. Ojo con el detalle, de 1.3 a 1.4 amperios, ¿no? Ahí están viendo. Vamos a retirar nuestra primera carga. Este ya cumplió su objetivo. Y ahora vamos a poner nuestra segunda carga, respetando la polaridad, aunque a decir verdad, al tratarse de un filamento, no hay polaridad, ¿no? Prácticamente es una especie de bobina, es un filamento ahí. Y da lo mismo ponerlo en un sentido u otro cuando manejamos una carga de un filamento. Ojo con el detalle, eso también ya lo he explicado muchas veces aquí en mi canal de YouTube, así que está de más volverlo a explicar, ¿no? Ahí. Entonces, en esta carga, aquí, vamos a encenderla de igual manera, haciendo uso de un bombillo. Y aquí nos vamos a detener porque vamos a medir los voltajes de entrada. Primero vamos a ver si funciona realmente, ¿no? Técnicamente hablando, la teoría, cuando conocemos los fundamentos físicos de la teoría, es muy fácil demostrarlo en la práctica, que es lo que vamos a hacer en estos momentos. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos un voltaje de entrada de 5 voltios para manejar una carga de 12 voltios, ¿no? O sea, al inverso, ¿no? Tenemos la fuente encendida, ¿no? Ambas fuentes están encendidas, y aquí yo podría encenderlo. Ahí están viendo. Miren el consumo acá de la carga. En este caso, la fuente me está entregando 1.3, cerca de 1.4 amperios. Ahí están viendo. Cerca de 1.4 amperios, ¿no? Nuevamente. Ahí. Cerca de 1.4 amperios. Aquí y aquí vamos a detenernos para poder encender nuestro multímetro inteligente. Este es un multímetro inteligente de la marca GBDA. Vamos a ir a voltios acá, que no sea de manera automática, sino a voltios. Tenemos las puntas con unos cocodrilos y vamos a usar primero el voltaje VGS, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? La compuerta con respecto a tierra, vamos a medir el voltaje VGS cuando yo activo el MOSFET, ¿no? Entonces, con un voltaje, en este caso de 5 voltios, aquí estamos viendo la fuente de 5 voltios,
voy a ver qué voltaje le llega para poder encender este bombillo, como estamos viendo, de 1.4 amperes. Para ello voy a conectar mi multímetro, las puntas acá a la compuerta y este otro señor a tierra, ¿no? Ahí están viendo, compuerta y tierra, ¿no? Ahí. Entonces vamos a encender nuestra carga. Ahí tenemos habilitado todo. No hay voltaje BGS acá porque está apagado. Cuando yo habilito la entrada, miren el voltaje BGS de 4.5 voltios. BGS 4.5 voltios con una fuente de entrada para la carga de 12 voltios y miren el consumo 1.3 amperios, ¿no? Cerca de 1.4 amperios. Perfecto, ¿no? Y ahora, no solamente eso, si mi fuente de entrada para este caso es 12 voltios, ¿qué va a suceder? Como lo hemos visto en la práctica, ¿qué va a suceder cuando yo conecto el polo positivo aquí del multímetro en este caso, al drenador? Ahora voy a medir el voltaje de drenador a surtidor y como está en off apagado, el MOSFET está apagado y al estar apagado el MOSFET, como ya lo hemos explicado en este video y en los anteriores videos, todo el voltaje de la fuente va a caer entre drenador y surtidor. Es decir, cuando yo conecte ahorita, estando así, sin que el MOSFET se dispare, sea en corte, todo el voltaje de la alimentación de los 12 voltios van a caer aquí, miren. Miren el voltaje, 11.96 voltios, ¿no? Prácticamente todo el voltaje de la fuente de alimentación cuando el transistor MOSFET, el IRFZ44N, está en corte. Y cuando yo lo habilito, es decir, cuando le aplico el voltaje de la fuente de entrada de 5 voltios, vamos a empezar con 5 voltios, le van a llegar cerca de 5 voltios, 4 puntos y tanto, como lo hemos visto, y va a habilitar al transistor MOSFET. Y luego este voltaje de 11.96 voltios va a caer, cuando él está en conducción, va a caer a 0 puntos y tanto, porque vendría a ser la resistencia RDS que hemos hablado al inicio en la parte teórica, que es una resistencia muy baja, ¿no? Entonces vamos a encender, miren, yo enciendo acá, se enciende, y miren ahora el voltaje de drenador o surtidor, 0.13 voltios, prácticamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es la mínima resistencia RDS de este transistor MOSFET, y ese voltaje, al ser muy pequeño, es porque su resistencia es muy pequeña, obviamente, es prácticamente nada, ¿no? La diferencia es la que cae sobre el bombillo, y por eso estamos viendo también ahí 1.38 amperios. Ahí están viendo 1.38 amperios o 1379, 1380 miliamperios, que es lo mismo decir a 1.3 amperios, ¿no? Ahí lo apago. Perfecto. Vamos a ir a apagar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es ir subiendo, o sea, en sentido inverso. Vamos a subir aquí el voltaje, ya no a 5, sino igual a 9 voltios, ¿no? Es decir, estamos poniendo una carga que ya no consume 300 miliamperios, sino 1.3 amperios, es decir, un amperio más. Y vamos a controlar el voltaje de entrada, ya no 5, sino con 9. Vamos a ver, presiono el botón, se enciende y miren, la corriente es la misma, 1.390, 1.380. El LED se enciende y miren el consumo, obviamente como lo hemos visto es menor, pero me sigue activando este relay de estado sólido, extraordinario, ¿no? Y ahora vamos con la prueba de fuego, ¿no? Vamos con la prueba de fuego. Vamos a apagar aquí también. La salida la vamos a apagar. Vamos ahora sí con la prueba de fuego para poder controlar este motor que lo compré hace tiempo, un tiempo atrás, no he hecho videos al respecto. Miren este motor de corriente continua, es un motor 775, ahí están viendo, y es que tiene un voltaje desde 12 hasta 24 voltios. Vamos a controlar un voltaje superior, ya no 12 voltios, sino 24 voltios con este motor. Pero antes de controlarlo, quiero mostrarles, vamos a conectarlo directamente, vamos a mover acá nuestro circuito. Vamos a apagar primero la fuente de alimentación de entrada, para no hacernos bolas. Y aquí vamos a controlar el voltaje y lo vamos a subir a 24 voltios. Miren, ahí están viendo, 24 voltios a la salida, ¿no? No solamente ello, voy a activar la salida y ahora vamos a conectar este motor directamente, ¿no?
Si yo lo pongo en un sentido va a girar, si lo pongo al revés va a girar en sentido contrario, ¿no? Ahí, vamos a ver, ahí están viendo. Lo que me interesa es conocer cuánta corriente consume, miren. Voy a apagarlo acá. 1.18 amperios. Acá, lo apago. Mi corriente máxima es 8 amperios. Ahora miren la corriente de pico que se dispara cuando yo enciendo. Miren acá, ¿hasta cuánto se va? Hasta 8 amperios, ¿vieron? ¿Por qué? Porque este motor, su torque a la hora de encendido, consume mucha corriente. Nuevamente, 24 voltios. La corriente máxima que le he configurado de protección es 8 amperios. Y miren, 7 amperios, ¿no? ¿Vieron? Y luego baja a 1.17 amperios, ¿ok? Solamente les quería mostrar. Ok, ahora vamos a conectar esta carga, que es una carga mucho más grande obviamente, a nuestra configuración. Y para ello vamos a conectar obviamente acá el voltaje de la fuente de alimentación, en este caso de 24 voltios, ¿no? 24 voltios, ahí están viendo, 24 voltios. Y no solamente ello, acá la fuente de la carga está apagada, no está conectada, o sea, está conectado pero no está encendida. Y aquí vamos a empezar con una fuente de alimentación, hemos dicho de 12 voltios, ¿no? Vamos a cambiar acá a 12 voltios, ¿no? A 12 voltios. Vamos a empezar con el voltaje más alto ahí, ¿no? Y obviamente vamos a cambiar nuestra carga. Ya no va a ser este bombillo, sino va a ser un motor que consume un poco menos que este bombillo, pero su corriente de torque a la hora que se enciende el motor es muy elevada, ¿no? Como ya lo hemos explicado. Para ello vamos a conectar aquí a la salida nuestros cables, acá y acá, para poder conectar con cocodrilos las puntas de este motor 775, que puede trabajar desde 12 hasta 24 voltios. Ojo con el detalle, este motor puede trabajar desde 12 hasta 24 voltios, como lo hemos explicado aquí en la parte anterior, ¿no? Desde 12 hasta 24 voltios. Entonces, lo que yo voy a hacer es conectar ahora la salida a través de unos cables y unos cocodrilos acá, que tengo acá, voy a ponerlo aquí, la salida, ¿no? Y vamos a conectarlo a nuestro motor, ¿no? Rojo con rojo acá, negro con negro, ¿no? Vamos a medir también el voltaje VGS luego, encendiendo en este caso el multímetro. Vamos a encender la fuente de 24 voltios con un voltaje de entrada de 12 voltios, miren, ahí. Y ahora voy a disparar el MOSFET. Perfecto. Miren la corriente, 1.16 amperios. ¿Están viendo? 1.16 amperios. Lo apago, lo vuelvo a encender. Se va incluso hasta 8 amperios con el torque, pero lo soporta el MOSFET. No necesito incluso ponerle nada al MOSFET, ni siquiera un disipador, porque este MOSFET, como hemos visto, puede soportar hasta 49 amperios, 55 voltios entre voltaje BDS. Ok, ahora vamos a variar aquí, como estamos viendo, vamos a variar el voltaje a 9, el voltaje de control a 9 voltios. ¿Qué pasa? 9 voltios, ahí, a 9 voltios. Ok, a 9 voltios. Igual lo va a hacer trabajar. Miren, la corriente, muy parecida. Igual el motor está trabajando. Pero ahora yo quiero ver el voltaje de compuerta, ¿no? Vamos a medir el voltaje de compuerta con este voltaje de 24 voltios. Acá tenemos un voltaje de entrada de 9 voltios, aquí están viendo 9 voltios, un voltaje en la carga de 24, que es este motor, ¿no? Que tiene un toque muy elevado de corriente. Y cuando yo enciendo, ¿no? Activo, miren el voltaje, 7.6 voltios, ¿no?
7.6 voltios con un voltaje de 24 voltios. 7.6 voltios. ¿Están viendo? 7.6 voltios. Que me permite poder manipular una carga muy grande como esta, ¿no? ¿Y qué sucede con el voltaje BDS, ¿no? El voltaje BDS aquí, el voltaje BDS, va a ser el voltaje de la fuente y alimentación. Vamos a ver. Ahí están viendo, 23.98, muy cercano a la fuente de alimentación. Y cuando yo lo active, va a caer a 0, o un voltaje muy parecido a 0 voltios, que es el voltaje que cae sobre la resistencia de drenador a surtidor, lo que hemos llamado RDS en la parte de la teoría. Miren el voltaje, 0.028 voltios, es decir, 27 milivoltios, ¿no? 27 milivoltios, 26 milivoltios. Perfecto. Y si yo quiero, también obviamente puedo activarlo a 5 voltios, como lo hemos visto en la parte anterior. Ahí, a 5 voltios, ahí están viendo, 23.98. Y yo aquí lo puedo disparar. Están viendo, miren el consumo, acá, es un consumo más pequeño, de casi 1 miliamperio, porque obviamente el voltaje es más pequeño. ¿Ok? Entonces, ahora quiero medir el voltaje VGS, ¿no? El voltaje VGS, ¿cuánto me da a 5 voltios? A ver, vamos a ver. Ahí. 6 voltios con un voltaje de alimentación de carga de 24 voltios y un voltaje de entrada de 5 voltios. Tengo un voltaje VGS de 6 voltios. Perfecto. ¿Ok? Ahora voy a cambiar la carga y vamos a utilizar una carga de 5 voltios, lo que les hablaba ya para finalizar esta parte de video, una carga de 5 voltios, y vamos a ver qué sucede cuando yo manejo cargas de 5 voltios estando así en este estado, si es que va a funcionar o no. ¿Ok? Vamos a hacer un corte aquí y vamos a cambiar las conexiones para poner una carga de 5 voltios. Continuamos entonces. Bien, ahora sí estamos en la última prueba, la prueba con una carga de 5 voltios. Para esta carga voy a utilizar este pequeño motor de 5.9 voltios, a decir verdad de 6 voltios, pero con 5 voltios más que suficiente como carga, una pequeña carga realmente. Y vamos a empezar con una fuente de entrada de 5 voltios y con obviamente el voltaje de la carga de 5 voltios, como estamos viendo aquí, acá 5 voltios, y acá tenemos 5 voltios a la entrada. ¿Qué va a suceder? Como lo hemos visto, técnicamente hablando, como hemos visto, el motor no debería girar, no debería activarse. ¿Por qué? Porque todo el voltaje de los 5 voltios va a caer sobre la resistencia de 2.7 kiloohmios, haciendo de que el voltaje VGS sea un voltaje muy pequeño, como lo vamos a ver acá, ¿no? Vamos a probar esa parte en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que sucede con 5 voltios y 5 voltios en la carga, ¿no? Este voltaje no lo podemos cambiar obviamente porque es un voltaje de carga. Si yo enciendo con un voltaje de entrada de 5 voltios, miren lo que sucede. El LED se enciende ligeramente, el motor no gira porque el MOSFET no se está disparando. ¿Y por qué no se dispara el MOSFET? Porque solamente le está llegando un voltaje VGS de 2.7 voltios. Acá está la razón por la cual no funciona, porque solamente le llega un voltaje VGS de 2.765. Si yo quiero medir el voltaje de drenador, acá, se me salió, vamos a conectarlo. Si yo quisiera medir el voltaje de drenador, vamos a conectarlo nuevamente aquí, tierra, ¿no? Drenador, miren lo que sucede. Va a estar en corte 4.9 el voltaje de alimentación, lo que les hablaba. Vamos a regresar al VGS acá. Miren el voltaje 2.765, ahí lo estoy cortando. ¿Y qué sucede si yo lo aumento la entrada, ¿no? La carga no la puedo aumentar porque si no lo podría quemar, ¿no? Simplemente vamos a aumentar por acá, vamos a aumentarle a 9. ¿Qué sucede con 9, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el voltaje de VGS, ¿no? A 9 voltios, ahí están viendo. ¿Variará o no variará? Técnicamente no. ¿Por qué? Porque todo el voltaje va a caer, los 5 voltios siguen cayendo sobre la resistencia de 2.7 voltios y muy poco voltaje VGS existe en la compuerta con respecto al surtidor o en la compuerta con respecto a tierra de este MOSFET IRFZ44. Miren, yo enciendo, nuevamente se enciende el LED, pero no se activa y miren, sigue siendo el mismo voltaje de 2.7 voltios. Ahora finalizamos con un voltaje de 12 voltios, voy a ponerle 12 voltios. Ahí están viendo 12 voltios, ¿no? 12 voltios a la entrada. Y va a suceder lo mismo, porque todo el voltaje cae sobre la resistencia de 2.7 voltios y
un voltaje muy pequeño. Con 2.7 voltios prácticamente el MOSFET no funciona. Hemos dicho que este señor va a trabajar más o menos entre 3, 4 voltios como voltaje de threshold, ¿no? Y es un voltaje muy pequeño que él no va a trabajar. Por eso es que ni siquiera gira el motor. ¿Cómo lo solucionamos? Como lo hemos visto en la parte teórica, poniendo un pequeño jumper. Acá tenemos un jumper y ese jumper lo voy a conectar aquí en la parte que dice short, ¿no? Para bypassear la resistencia de 2.7K, ¿no? Esto ya lo hemos explicado en la parte teórica ahí. Y vamos a ver cómo el motor ahora sí va a empezar a girar. El LED verde se va a iluminar tal cual y va a haber un voltaje BGS ya no de 2.7 voltios, sino un voltaje superior, en este caso superior a 4 voltios. Miren, ahí están viendo, 4.8 voltios el voltaje BGS. El LED se enciende mucho más fuerte y no solamente ello, estoy trabajando con un voltaje de entrada de 12 voltios, como están viendo ahí, 12 voltios. El motor consume un promedio de 40 miliamperios, están viendo ahí, 40 miliamperios, y ahí está girando, lo apago. Ahora nuevamente, miren, 4.8 voltios. Ahora voy a bajar el voltaje de entrada a 9 voltios. Miren todas las pruebas que estamos haciendo. A 9 voltios ahí, a 9 voltios. Con una carga de 5 voltios, voltaje de carga de 5 voltios. Y ahora miren, igual, el voltaje BGS subió ligeramente, 4.822. Ahí están viendo, 4.822. 4.822 y finalmente vamos a bajarlo a 5 voltios, ¿no? Ahí 5 voltios, vamos a bajarlo a 5 voltios, ¿no? Ahí 5 voltios, ¿no? 5 voltios acá, perfecto, 5 voltios de entrada, 5 voltios en la carga. Como ven, hemos demostrado técnicamente. ¿Por qué? Porque somos hombres de ciencia. Entonces la intención de este canal es que ustedes puedan aprender los skills, de mis experiencias en más de 36 años que vengo trabajando con electrónica, con sistemas informáticos y dedicados a la tecnología 100% o incluso a las casas inteligentes. Algo que a muchos de ustedes no les gusta, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Las casas inteligentes no les gustan mucho a ustedes. Si no les gusta, no les gusta, ¿no? A pesar de ello, yo sigo haciendo videos de casas inteligentes. ¿Por qué? Porque me apasiona el mundo de la tecnología. Lo importante aquí es que al ser hombres de ciencia podemos demostrar todo lo que conocemos en la teoría y llevarlo a la práctica. Si tenemos los fundamentos técnicos de la teoría, como siempre les he dicho, vamos a poder discutir y demostrar técnicamente, no solamente a uno mismo, sino a otros, el placer de poder tener conocimientos mucho más avanzados que cualquier otra persona. Ahí radica el kit del asunto de poder aprender la electrónica, no solamente ser teórico ni solamente ser práctico, sino la teoría de la mano con la práctica y la práctica de la mano con la teoría. Muy, pero muy importante el concepto de poder compartir conocimiento basados en los fundamentos técnicos de la electrónica y no solamente ello, teniendo en cuenta la teoría y la práctica basados también en la física. Es muy importante, si ustedes tienen hijos pequeños, es muy importante que los hijos estudien física o incluso hacer experimentos de física, porque es lo que yo hice cuando era niño, ¿no? Cuando era niño yo me gustaba mucho la física y cuando yo tenía 10, 11 años yo ya estaba estudiando temas de física y ahora esos conocimientos de física los puedo implementar en mis proyectos con la tecnología que hoy en día tenemos. Y para mí es muy fácil. Un niño que estudia física se le va a hacer más fácil comprender la tecnología después, porque las respuestas ya las tienes, porque conoces la física. Conociendo la física vas a poder entender la tecnología actual y la tecnología futura. Sus principios van a ser más sólidos que cualquier otra persona convencional que no conoce mucho de física. Es lo mismo, muy importante también conocer de biología, ¿no? La física y la biología son básicos en las áreas del conocimiento. ¿Por qué? Porque la biología te va a permitir tener un concepto más amplio de cómo funciona el cuerpo humano y no solamente ello, se amarra mucho con el tema de la física. Y esto va a hacer que tus hijos, las personas con quien tú compartes, van a poder entender no solamente la electrónica, también la electricidad, los sistemas informáticos, que son el primer hermano de la electrónica y de los sistemas informáticos, van a poder crecer y compartir después sus conocimientos con otros. De ahí la importancia de poder compartir sin nada a cambio. A mí no me interesa el tiempo, vuelvo a repetir, no sé qué tiempo tendrá este video, tiene mucho más de 1 hora,
He hecho incluso video de 2 horas, pero a mí no me interesa eso. Lo más importante es que tú aprendas sin costo alguno, basándonos en los fundamentos que ya les he explicado muchas veces aquí en mi canal de YouTube de la electrónica básica y la electrónica convencional. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, tu canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que hemos habilitado las Super Thanks o Super Gracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un Super Thanks de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Recuerda que estos componentes electrónicos no me los regalan, muchos de ellos los tengo que comprar aquí localmente en un lugar llamado Paruro, acá en Lima, e incluso dependiendo de la complejidad del proyecto que quiero hacer para todos ustedes, muchas veces tengo que importarlos directamente de China o de Estados Unidos con la loable misión de poder compartir conocimiento sin nada a cambio. Si me puedes regalar un Super Thanks y está a tu disposición, en buena hora. Asimismo les digo que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna de cada uno de mis proyectos y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas de mis proyectos en donde tú desees, de preferencia aquí en PCBGoGo. Obviamente eso depende del plan al cual estés suscrito a la membresía de mi canal de YouTube para que tengas acceso a los archivos Gerber y a las tarjetas PCBs de mis proyectos. Y algo muy pero muy importante es que no te olvides de seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y ahora últimamente también estamos rayando con los videos de TikTok. Me puedes seguir en esas redes sociales sin ningún problema. Finalmente, no te olvides también de suscribirte a mi canal y si ya estás suscrito, por favor no te olvides de activar la campanita para todas las notificaciones. Ojo, es muy importante que actives la campanita para todas las notificaciones de manera tal de que te pueda llegar un correo o una notificación directamente cada vez que yo suba un nuevo video. Pues bien, señores, muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.